Muy buenas compañeras y compañeros. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Perfecto. Hoy os voy a explicar la corriente eléctrica, tipos y efectos. En el vídeo anterior ya expliqué que la corriente eléctrica es la circulación de la carga eléctrica por el interior de un conductor. Vale. Y también dijimos que la corriente de electrones va del negativo al positivo. ¿Por qué del negativo al positivo? Porque el átomo, el único que se mueve es el electrón. Así que el electrón, como es el que se desplaza y es de carga negativa, va del negativo al positivo. Pero el sentido de la corriente eléctrica es del positivo al negativo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque en un examen te suspenden por esto. Así que hay que acordarse. ¿Por qué el sentido de la corriente eléctrica es del positivo al negativo? Porque por convenio se estableció así antes del descubrimiento de los electrones. Y bueno, pues ya lo han dejado así. Ok. ¿Os acordáis de este átomo? Vale, pues si os fijáis, hay 8 electrones y 7 protones. No está, o sea, no es neutro. O sea, neutro es cuando están las dos cargas exactamente igual, en equilibrio. Al tener un electrón más, pues el cuerpo está electrizado negativamente. Esto pasa pues cuando arrastramos los pies por una alfombra y esas cosas que se carga estáticamente. Pues es por eso, porque añadimos un electrón. Vale, y también tenemos cuerpo electrizado positivamente, que es lo contrario, o sea, tenemos más protones que electrones. Ok, vale. Ahora pasamos a tipo de corriente eléctrica, pero antes os comento, me voy para atrás. Bueno, os explico la diferencia entre conductores y aislantes. Normalmente el conductor, lo que es el electrón, lo atrae el núcleo muy débilmente, de forma de que es muy fácil que salte. Y sin embargo, en los aislantes es al contrario. Hay lo que es una unión muy fuerte. O sea, se atraen muchísimo, de forma de que no es capaz de saltar el electrón. Igualmente, aislante perfecto no existe. Hay que tenerlo en cuenta. Tipo de aislante pues sería el plástico, la madera, la cerámica, el vidrio. Tipo de conductores, como norma general, los metales, el oro, el aluminio, el cobre y otros muchos. Una cosa muy importante que tenemos que saber de la corriente eléctrica son los efectos que producen. Entre ellos están el calorífico, el efecto calorífico. La corriente eléctrica produce calor al pasar por un conductor. A esto se le conoce como efecto Joule. El efecto químico se produce en conductores iónicos donde la corriente produce cambios químicos. Por ejemplo, la electrólisis. Tengo un vídeo que si alguien lo quiere ver, enseño cómo chapar metales con electrólisis. Efecto magnético. Toda corriente eléctrica que pasa por un conductor crea un campo magnético similar al producido por los imanes. Sus aplicaciones son infinitas, desde los motores eléctricos, televisiones, radiovoltímetro, amperímetro. Bien, dentro de unos minutos os explicaré cómo se produce este efecto en un alternador. Así que atento. Efecto lumínico. Sucede cuando pasa la corriente a través de un filamento y se enciende, pues, por ejemplo, una bombilla. Está también el caso de los tubos fluorescentes o de los diodos LED, que se produce una transformación de energía eléctrica pues, en energía luminosa. Corriente eléctrica, tipo de corriente. Conocemos la corriente continua, la CC. La corriente continua son las de las baterías, de las pilas, en la que circula siempre en el mismo sentido y con un flujo continuo. Por ejemplo, una pila de 1,5 voltios. Pues el positivo siempre el positivo y el negativo siempre el negativo. Y el flujo es continuo. Y si no es continuo es porque se está gastando o porque... Pero bueno, la corriente continua, esa es. Y la corriente alterna es la que circula en ambos sentidos cambiando a lo largo del tiempo. ¿Esto qué significa? Aquí muy atento. Bueno, la mejor forma de explicároslo es enseñando unos gráficos para así poder ver la diferencia que hay entre corriente continua y alterna. Corriente continua
la CC. Vale. Esto significa de que es lineal. Imaginaros una pila 1,5 voltios. Pues sería esta línea, 1,5 voltios. Y es siempre lo mismo. Y aquí en corriente alterna, ¿veis esta onda? Vale, pues de aquí a aquí, ¿veis? Desde esos dos puntos se encuentra esta onda que pasa de positivo a negativo. Eso es un hercio. En España, la frecuencia a la que trabajan los enchufes de nuestra casa son a 50 hercios, o sea, una frecuencia de 50 hercios. Os voy a poner un ejemplo para que sepáis cómo se forma la onda. Imaginaros este círculo. Y tenemos esta bolita y esta otra bolita. Esta bolita va a hacer un recorrido por el círculo. Y en ese mismo momento, esa misma bolita va a generar esta onda. ¿Por qué va a generar una onda? Porque aquí hay un tiempo. Y como transcurre un tiempo, no se va a formar un círculo. Os voy a enseñar el ejemplo. ¿Veis? Al dar una vuelta completa, este punto sería 360 grados de este círculo. Aquí sería 180, por aquí estaría 45, 90 y bueno. Bueno, y ahora podemos entender cómo funciona un alternador. En este caso, para el ejemplo, vamos a utilizar solo un imán. ¿Veis la bolita? Pues al dar una vuelta, el positivo ha dado una vuelta y el negativo también ha generado esta frecuencia. Esto sería un alternador. El rotor, que es lo que rota, y el estator, que es lo que está parado. Bien, imaginaros que esto gira a 60 vueltas por segundo. Pues esto tendría una frecuencia de 60 hercios. Bueno, tenemos que entender que esto no es magia, simplemente es porque el estator, que es el que está parado, tiene una bobina que al girar lo que es el imán genera una corriente eléctrica por inducción magnética. Entendiendo ya la diapositiva anterior de cómo se genera la onda, podemos pasar a lo que es la fase. Imaginaros, la fase 1 es la onda que os he explicado anteriormente. Pues para hacer una corriente alterna trifásica necesitamos otros dos imanes más, aparte del que ya hemos explicado, pero este imán lo desfasamos, lo giramos 120 grados. Y ahora a este imán cogemos otro imán y lo giramos otros 120 grados. Ahora estos tres imanes tienen un desfase de 120 grados. Y lo que es la gráfica, la línea negra sería lo que he explicado anteriormente. Pues la fase 2 y la fase 3, pues como aquí se pueden ver, hay una diferencia de 120 grados. Esto sería corriente alterna trifásica. Esto empieza a girar, imaginaros que esto gira 50 hercios y generaría una corriente trifásica a 50 hercios por fase. Ya sabemos lo que es la corriente alterna. Y la onda de la corriente alterna se le llama onda senoidal. Nosotros aquí en España nos dicen que la tensión que llega a nuestra casa es de 220 voltios. Pero la realidad es que el pico que llega es de 310 voltios máxima. Pero la tensión eficaz es esta, de 220 voltios. Para sacar la tensión eficaz, lo que tenemos que hacer es el pico lo dividimos por la raíz de 2 y nos da la tensión eficaz. También pasa lo mismo con la corriente. La corriente máxima se divide por la raíz de 2 y te da la corriente eficaz. Bueno, ya sabemos efectos y tipos de corriente eléctrica. Espero que os haya servido, así que
Dale a like, suscribiros si queréis, lógicamente. Y nunca, nunca, nunca dejéis de aprender. Bye bye.